En este presente video nos dedicaremos exclusivamente a demostrar los cosenos directores de este vector. Primeramente lo que vamos a hacer es identificar a este vector que esté en 3 dimensiones. Para ello, primero lo que voy a hacer es renombrar los ejes respectivos. En este caso le vamos a llamar el eje X, el eje Y, estas dos están en el plano, y el eje Z respectivamente. Ahora observe lo siguiente. A partir del origen voy a trazar una recta hasta el número 2 en el eje X, así de esta manera, y luego voy a proyectarlo hasta el número 2 en el eje Y, es decir, lo voy a trasladar en forma paralela. Haré lo mismo en el eje y también lo traslado de manera paralela hasta el número 2 en el eje X. Fíjese que aquí hay una intersección y por el momento no encontramos ningún vector. Eso es porque este vector está en el espacio. Ahora fíjese, voy a recorrer 2 unidades más en el eje vertical Z y lo traslado hasta donde está el cruce de las intersecciones. Y vemos que se trata de este vector. Este vector entonces tiene componentes en 3 dimensiones. A este vector que acabamos de demostrar que está en 3 dimensiones le vamos a llamar el vector D. Previamente voy a retirar estas proyecciones, puesto que ya sabemos que está en el espacio. Le llamaremos entonces el vector D. Bien, una vez que yo he identificado el vector D, lo que voy a hacer es proyectarlo hacia los ejes respectivos, en este caso a la coordenada número 2. Desde donde termina el vector D, trazamos de esta manera. Eso significa que estoy proyectando el vector D sobre el eje X y esta proyección debe ser perpendicular al eje a la cual he proyectado. En este caso lo vamos a poner 90 grados. Al momento de proyectar se genera una longitud y también se genera un vector. A este vector que está a partir del origen hasta donde está la proyección, a esa proyección nosotros le vamos a llamar el vector D en el eje X. Lo mismo voy a proyectar ahora el vector D, pero esta vez en el eje Y. Y observe, desde donde termina el vector D, al igual que el primer caso, proyectamos hasta el punto número 2. Al igual que el primer caso también, debe dar 90 grados. Y como verán, se ha generado también un vector, que vendría a ser desde el origen hasta donde está la proyección. A este vector la vamos a llamar el vector D, pero en el eje horizontal Y. Finalmente nos faltaría proyectar hacia el eje vertical, que vendría a ser desde donde termina el vector D hacia la coordenada número 2. También debe formar 90 grados. También se ha generado un vector a partir desde el origen. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de estos vectores que acaban de formarse básicamente van acompañados de su respectivo vector unitario. En el caso del vector que está en el eje X, su vector unitario correspondiente viene a ser el vector unitario Y. Luego, también hay un vector unitario en el eje Y, que viene a ser justamente este vector de acá. Y finalmente en el eje vertical también hay otro vector, que justamente viene a ser este vector de acá. Como son vectores unitarios, todos tienen magnitud igual a 1. La vamos a nombrar estos vectores unitarios. Como sabemos, viene a ser el vector unitario Y, el vector unitario J y finalmente el vector unitario K. Entre el vector D y el vector unitario Y o el vector D de X hay un ángulo que se ha formado. A ese ángulo nosotros le vamos a llamar el ángulo alfa. También entre el vector D y el vector D de Y hay otro ángulo que se ha formado. A ese ángulo nosotros le vamos a llamar el ángulo beta. Finalmente, entre el vector D y el vector D de Z también se ha generado un ángulo de esta manera y le vamos a llamar el ángulo teta. Muy bien, para hallar los cosenos directores de este vector, lo que vamos a desarrollar es por dos metodologías. La primera metodología va a ser utilizando las figuras geométricas y las funciones trigonométricas. Y la segunda va a ser utilizando el producto escalar. Entonces vamos a demostrar el primer caso. En este caso voy a escribir la expresión matemática de los cosenos directores. Vamos a analizar primero el triángulo que se ha formado con respecto al eje X y el ángulo que están formando viene a ser el coseno del ángulo alfa. Y esto va a ser igual al módulo del vector D de X dividido entre el módulo del vector D. Eso es con respecto al primer triángulo que se ha formado. Ahora vamos a lo siguiente. Fíjese,
El otro triángulo que se ha formado es con respecto al eje y ese viene a ser coseno del ángulo beta. Y esto viene a ser igual al módulo del vector d de y dividido entre el módulo del vector d. Finalmente observé el último triángulo con respecto al eje z, esa vendría a ser coseno del ángulo θ. Y esto a su vez viene a ser igual al módulo del vector d en el eje z. Y esto a su vez dividido entre el módulo del vector d. Entonces, a partir de esta figura geométrica, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente: demostrar estos cosenos directores utilizando las funciones trigonométricas y la figura geométrica, y finalmente demostraremos utilizando el producto escalar. Vamos a ver el primer caso entonces. Fíjese. Para mayor comodidad, lo que yo he hecho en este caso es extraer el triángulo que se ha formado con respecto al eje X en esta parte de acá. Y observe, tenemos aquí al vector D en el eje X y esta vendría a ser nuestro vector D. El ángulo alfa que se ha formado viene a ser justamente este ángulo de acá. Este lado de acá vendría a ser la proyección. Entonces, para poder hallar el coseno director se requiere trabajar con el módulo, es decir, con el tamaño de cada uno de los vectores. No olvide que acá todavía debe estar acompañado su respectivo vector unitario, que no es necesario escribirlo en esta ocasión, pero observe ahora lo siguiente. Para llegar a demostrar esta expresión, necesito utilizar una memotecnia conocido como el SOHCAHTOA. ¿En qué consiste el SOHCAHTOA? Primero lo vamos a escribir de esta manera: SOHCAHTOA, y los espacios que están en blanco lo voy a completar con una letra H. ¿Qué significa el SOHCAHTOA? Simplemente se refiere a las funciones trigonométricas conocidas como la función seno, coseno y la función tangente. La función seno se refiere al ángulo correspondiente, que vendría a ser el cateto puesto sobre la hipotenusa. La función coseno viene a ser el cateto adyacente, el que va acompañando al ángulo con respecto a la hipotenusa, que en este caso vendría a ser el vector d. Y la tangente es el cateto opuesto, es decir, este lado de acá, con respecto al cateto adyacente, es decir, este lado de acá. Para nuestro objetivo necesitamos utilizar, fíjese acá, el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo viene a ser la segunda opción. Entonces, escribimos acá coseno del ángulo alfa. Esto vendría a ser igual cateto adyacente, es decir, viene a ser esta longitud de acá, el módulo del vector d en el eje x. D en el eje x. Esto va a estar dividido entre la hipotenusa, pero la hipotenusa viene a ser justamente la magnitud de este vector, es decir, el módulo del vector d. Módulo del vector d. Muy bien. Como podrá observar, aquí ya tenemos un coseno director con su respectivo ángulo director. Es decir, acabamos de demostrar utilizando la figura geométrica y una función trigonométrica, que en este caso viene a ser el coseno del ángulo alfa. De la misma forma voy a tener que utilizar la otra figura geométrica que se ha proyectado. Es decir, cambiamos de figura geométrica entonces porque vamos a trabajar con el ángulo beta y observamos. Este ángulo de acá viene a ser el ángulo beta. Este vector viene a ser el vector d en el eje y. Y como inicialmente habíamos colocado a este vector, le llamamos el vector d. Utilizamos esta memotecnia del SOHCAHTOA, al igual que en el primer caso, y trabajamos con la función coseno. Decimos entonces coseno del ángulo beta. Esto va a ser igual cateto adyacente, que vendría a ser el módulo del vector d de y esto dividido entre el módulo del vector, que en este caso viene a ser el vector d, ya que el coseno viene a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, pero la hipotenusa viene a ser el módulo del vector d. Como verá, acabamos de demostrar el siguiente coseno director, que justamente está expresado en esta ecuación. Finalmente, ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: demostrar el coseno director de este vector de acá. No olvide también que estaba acompañado de su respectivo vector unitario, pero como no es necesario en este caso, no lo hemos considerado. Bien, haremos entonces el último caso, que está en esta posición, como ustedes podrán observar. A este vector se le conoce como el vector d en el eje z.
Y a este vector de acá lo hemos representado como el vector D. Igual voy a utilizar la mnemotecnia SOHCAHTOA, pero observe que el ángulo que está formando viene a ser el ángulo de acá, que nosotros lo hemos llamado el ángulo θ. Decimos entonces, utilizando la mnemotecnia SOHCAHTOA, igual vendría a ser el coseno del ángulo θ será igual. Observe, viene a ser el cateto adyacente, en este caso también la magnitud del vector d de z, es decir, el módulo del vector d en el eje z, y hay que dividirlo entre, en este caso, la hipotenusa, que viene a ser el módulo del vector d. Muy bien, entonces como ustedes habrán podido observar, acabamos de demostrar a los cosenodirectores, que dicho sea de paso también, a los ángulos respectivos se les conoce como ángulos directores. A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. También vamos a demostrar utilizando la segunda metodología, que consiste en el producto escalar. Para ello entonces lo que voy a hacer es borrar toda esta expresión que acabamos de demostrar y simplemente vamos a quedarnos con la siguiente expresión. Para poder utilizar la segunda metodología debemos tomar en cuenta lo siguiente. Nuestro vector d entonces lo podemos escribir en función de sus componentes. Es decir, el vector d vendría a ser igual a la suma de los vectores en el eje x más el vector en el eje y más el vector d en el eje z. Pero cada uno de estos vectores están acompañados por su módulo y su respectivo vector unitario. Este mismo vector d se puede escribir de esta forma. Igual módulo del vector d en el eje x, pero como este ya que es módulo hay que acompañarlo por un vector, ya que este se trata de un vector. El vector viene a ser el vector unitario y, más, el resto se repite, módulo del vector d en el eje y, por su respectivo vector unitario, j, más el módulo del vector d en el eje z, por su respectivo vector unitario que viene a ser el vector unitario k. Para llegar a esta expresión utilizando el producto escalar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, hemos proyectado este vector d sobre este eje de acá. Entonces, la proyección escalar se escribe de la siguiente manera. El producto escalar del vector d multiplicado escalarmente con el vector a la cual estamos proyectando, es decir, con respecto al vector unitario y. Lo voy a escribir de esta forma. Y esto a su vez es igual al módulo del vector d multiplicado por el módulo del vector unitario y por el coseno del ángulo que ellos dos están formando. El vector unitario y el vector d forman un ángulo alfa, coseno del ángulo alfa. Sabemos que el módulo vector unitario viene a ser igual a 1. Aquí lo que hay que hacer es demostrar que nos debe salir el módulo del vector d. Y ahora eso, ¿cómo lo resolvemos? Observe. En vez de escribir el vector d, voy a escribir por esta equivalencia. Entonces diremos el módulo del vector d en el eje x por su vector unitario y más el módulo del vector d en el eje y por su vector unitario j y más el módulo del vector d en el eje z por su respectivo vector unitario, que en este caso viene a ser el vector unitario k. No olvide que hay que multiplicarlo escalarmente todavía por este vector, porque esto es al cual se proyectó para este ángulo, por el vector unitario y. Y esto vendría a ser igual al módulo del vector d multiplicado por el módulo del vector unitario y por el coseno del ángulo alfa. A partir de acá nos debe de salir necesariamente este coseno director. Y ahora observe, d de x y punto y, este término queda. Es decir, la expresión quedaría de esta forma. El módulo del vector d de x multiplicado por el vector unitario y escalarmente por el vector unitario y. Aquí antes de continuar lo que voy a hacer es el uso de la propiedad de los vectores unitarios. Cuando yo tengo un vector unitario de estas características, es decir, vectores unitarios iguales, el producto escalar viene a ser igual a 1. Y si fuese de esta manera, este de acá puede ser j o k, el producto escalar viene a ser igual a 0. Fíjense, acá se ha formado similar a esta expresión. Entonces, vamos a continuar con el siguiente caso. D de y sería j.i. Eso se hace 0. D de z, k.i. También se hace 0.
Entonces mi ecuación ahora se reduce. Esto sería igual, fíjese acá, módulo del vector D multiplicado por el módulo del vector unitario Y y por el coseno del ángulo alfa. Este término sale 1, el módulo del vector unitario Y es igual a 1, y entonces aquí despejo coseno del ángulo alfa. Y eso vendría a ser igual. Queda esta expresión, módulo del vector D en el eje X, esto dividido entre el módulo del vector D, y aquí este término pasaría a dividir. Ahora observe esta expresión de acá y observe esta expresión de acá. Prácticamente son lo mismo. Acabamos de demostrar utilizando el producto escalar. Lo mismo va a ocurrir con el caso de los vectores d de y d de z. Vamos a escribirlo en forma directa, ya que el producto escalar sería de esta manera. Ocurrirá lo mismo con el vector d, pero esta vez proyectando en el otro eje, que vendría a ser el vector unitario j, y esto será igual al módulo del vector d multiplicado por el módulo del vector unitario j y por el coseno del ángulo que están formando estos dos vectores, en este caso beta. Entonces decimos, ya en forma directa esta vez, módulo del vector d en el eje x más el módulo del vector d en el eje y en la dirección j y más el módulo del vector d en la dirección k. No se olvide todo esto multiplicado escalarmente por el vector unitario j. Y esto a su vez es igual al módulo del vector d multiplicado por el módulo del vector unitario j y por el coseno del ángulo beta. Fíjese que esta expresión con este término se hace 0, quedaría solamente el segundo término porque tiene j.j. Entonces, despejando ya en forma directa, diremos coseno de beta será igual. Queda esta expresión en la parte superior, es decir, módulo del vector d en el eje y, j.j se hace 1, el resto se hace 0 prácticamente, ya les expliqué en el primer caso. Sería redundar si lo vuelvo a explicar, pero pasaría a dividir este término ya que el módulo del vector j se hace 1, es decir, quedaría así, módulo del vector d. Esta expresión de acá la vemos en esta ecuación. Y finalmente el último término, que vendría a ser el vector d multiplicado con el vector unitario k en el eje vertical. Y eso viene a ser igual módulo del vector d por el módulo del vector unitario k y el coseno del ángulo que están formando estos dos vectores, que viene a ser coseno del ángulo θ. Las componentes del vector d ya le hemos escrito, entonces sería módulo del vector d en el eje x, lo estamos reescribiendo por su vector unitario y, lo haríamos de forma directa, pero lo estamos demostrando para que vea los detalles, más el módulo del vector d en el eje y por su respectivo vector unitario, y finalmente más el módulo del vector d en el eje z por su vector unitario k, todo multiplicado escalarmente por el vector unitario k, porque es la dirección a la cual hemos proyectado. Y esto va a ser igual al módulo del vector d, módulo del vector unitario k y coseno del ángulo θ. Despejamos coseno del ángulo θ y observamos. D de x y punto k se hace 0. D de y j.k también se hace 0. Quedaría d de z k.k, es decir, módulo del vector d en el eje z. Esto va a dividir, aquí el módulo del vector unitario k se hace 1 y este término pasaría a dividir, es decir, quedaría de esta forma, módulo del vector d. Estaríamos demostrando los tres casos de los coseno directores, o también a los respectivos ángulos se le llama como ángulo directores.